mensaje número 8 y tiene que ver precisamente con terminar el capítulo 2. Yo confío en Dios que pueda terminar el capítulo 2. Voy a ir un poquito rápido en esta parte, ya que comenzamos a ver en el capítulo 2 el tema general, la manifestación de la gracia de Dios. Estamos viendo esa manifestación de la gracia de Dios en el capítulo 2 de Efesios. Y comenzamos a ver en primer lugar que esa manifestación de la gracia de Dios se dio al darnos vida en nuestra muerte espiritual, versículos 1 al 5. Estando muertos espiritualmente, Él nos dio vida. Y eso es parte de la gracia de Dios. Número 2, veíamos hace 8 días, al salvarnos sin ningún mérito. Es decir, la salvación es solamente por la gracia de Dios. No hay mérito alguno en el salvado. Y eso lo entendemos. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Y en tercer lugar, que vamos a ver ahora, la manifestación de la gracia de Dios al darnos la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos primero reconciliación con Dios y luego reconciliación con los hombres, en este caso Israel y los gentiles. Versículos 11 al 18, y confío en Dios que alcance a pasar al cuarto, que sería la manifestación de la gracia de Dios al aceptarnos en su familia. Al aceptarnos en su familia, versículos 19 al versículo 22. Bien, entonces la manifestación de la gracia de Dios al darnos vida en nuestra muerte espiritual, número 1. Número 2, al salvarnos sin ningún mérito. Número 3, al darnos la reconciliación. Versículos desde el 11 hasta el 18 del capítulo 2 de Efesios. Ya lo acabamos de leer, pero quiero leerlo en esta versión. Se llama la Nueva Traducción Viviente. Usted puede, ya que tiene estos medios, estas tecnologías, descargar la Biblia. Yo tengo 7 versiones diferentes de la Biblia descargadas en mi celular y puedo leer. Y cuando estaba leyendo allí me encontré con la Nueva Traducción Viviente y me encantó, así que se lo voy a leer. Efesios 2 del 11 al 18. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidades que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Tremenda esta versión, a mí me impactó. Como que nos dejó claro y yo ya no necesito predicar, ¿sí? Ok, vamos a ver 3 cositas ahí en ese primer punto. La manifestación de la gracia de Dios, número 3, al darnos la reconciliación. En primer lugar, quiero que miremos que nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios. Versículos 11 y 12, usted tiene ahí, Efesios 2, 11, para responder o para ampliar el concepto de que nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios. Dice entonces, por tanto, y por tanto obviamente, y me gustó lo que hizo Germán al leer, porque por tanto responde a todo el capítulo 1 y el capítulo 2 que ha venido hablando de la gracia de Dios.
Y entonces, como Pablo viene hablando, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego nos muestra que habían tres fuerzas, tres poderes que nos daban esa muerte. Recuerde, estaba el sistema mundano, estaba Satanás y estaba nuestros deseos, nuestra naturaleza caída, pecaminosos. Hermano, esos tres han sido derrotados por Cristo en la cruz y ahora son victoria para nosotros. Amén. Amén. Así que si alguien se deja arrastrar por el mundo, si alguien se deja llevar por el diablo, si alguien se deja llevar por su propia carne, bueno, o no está tomando el poder de Cristo, o sencillamente está muerto espiritualmente. Y ese es el punto. Y entonces luego Pablo nos habla acerca de esa gracia que Dios nos salva y nos dice, bueno, esto de rescatarlos, de darles vida espiritual, no es una obra de ustedes, es solamente la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, pero quiero aclarar que aunque no es por obras, ustedes deben realizar buenas obras, porque esas buenas obras fueron preparadas inclusive desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hermano, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. ¿Y cuál es la obra, hermano? Usted no necesita ir a inventar. La obra son los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de Dios. A mí me gusta explicar esto porque muchas personas se confunden y creen que cuando la Biblia habla de la ley que fue caducada o que acabó la ley, la gente se enreda. La Biblia claramente nos habla que hay tres leyes. Los judíos manejaban tres tipos de leyes. La ley civil, cuando era pueblo de Dios. Ya como no hay pueblo de Dios, esa ley civil terminó. Nosotros ahora estamos sometidos a la ley colombiana, no a la ley de los judíos, porque eso ya se acabó. La ley ceremonial, que era una tipología del sacrificio de Cristo en el templo y los sacrificios, todo eso caducó con la obra de Cristo, el nuevo pacto ahora. Pero queda la ley moral. La ley moral es eterna. La palabra de Dios es eterna. Los 10 mandamientos hacen parte de la ley moral y, como dijimos, es la sombrilla donde se desprenden todos los demás mandamientos, y el pueblo de Dios debe estar ahí. Entonces el Señor no anuló la ley moral, sino que nosotros estamos ahí. Y entonces esa ley moral son las buenas obras, es ver esa ley moral y cómo nos sometemos y obedecemos a esa ley moral, y ahí estamos haciendo buenas obras. Entonces cuando Pablo habla todo eso, bueno, por tanto, como consecuencia de esto, acordaos de que en otro tiempo, y vuelve a tocar otra vez un tiempo pasado. ¿Cuál es ese otro tiempo? Ya lo dijo, cuando estábamos muertos, o cuando ellos estaban muertos, y obviamente yo voy haciendo la aplicación porque cae a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, estábamos bajo el sistema del mundo, es decir, estábamos bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire, es decir, estábamos esclavos de nuestras propias concupiscencias, y lo único que podíamos hacer era pecar y nada más. Entonces, cuando estábamos en ese tiempo, dice que vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es muy importante esto, en cuanto a la manera, en cuanto a la humanidad, digámoslo así, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y vuelve a tocar, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces hay unas cositas que quiero aclarar acá. Dice que en aquel tiempo vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Es muy sencillo. Está el pueblo de Dios, los judíos, y está lo que no es el pueblo de Dios, los gentiles. En ese sentido, usted y yo somos gentiles, porque no somos judíos. Amén. Si vamos a mirar el contexto de judíos actualmente, los judíos son allá y todos los demás somos los gentiles. Y en ese tiempo está hablando de esa parte. Entonces dice que en el otro tiempo nosotros los gentiles, se refiere a toda esta iglesia que estaba recibiendo el evangelio, pero que venían del pueblo gentil, es decir, que no eran judíos, no eran de descendencia judía, sino de otra descendencia. Dice los gentiles, en cuanto a la carne, y porque aquí había un rito y va a tocar la humanidad, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano. A mí me gusta mucho lo que dice esta versión, se lo voy a leer, la Nueva Traducción Viviente. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, no pertenecían al pueblo de Israel, eran llamados paganos incircuncisos. Es decir, yo encontré otra parte por ahí que eran llamados perros.
los incircuncisos, o sea, a los gentiles se les llamaba perros. Los judíos los llamaban perros. O sea, es que nosotros no vemos ese contexto, no quiero entrar ahí, pero hermano, la enemistad que había entre los gentiles y Israel era tremenda, era muy. Primero porque Dios los escoge como pueblo y a los otros no. Lo otro porque Dios tiene una relación con él y les da unas leyes. Lo otro porque sobre el pacto de la circuncisión, que eso tenía mucho que ver con la elección. Dios había escogido un pueblo y les da una orden de circuncisión. ¿Sabe a qué hablamos de la circuncisión, no? La palabra circuncisión viene de círculo, y lo que significa es corte alrededor, en este caso del pene, corte alrededor del hombre. El pene del hombre desde niño a los 8 días de nacido lo llevaban al templo y cogían al niñito allá, yo no sé cómo, con piedras filudas o yo no sé con qué, y cogían esa telita que le sobraba y la sacaban, alrededor le hacían una cirugía y le volaban eso. ¿Por qué así? Porque los que no hemos sido circuncidados los varones nos damos cuenta que eso es pegajoso y eso atrae todo tipo de suciedad. Por eso, hermanos, si usted no se asea, comienza a oler feo. Y eso tipifica el corazón. Lo que está diciendo que el corazón del hombre es tan podrido que atrapa toda suciedad. De ahí sale la suciedad. Entonces, por eso el Señor usó ese rito, una simbología para decir que después Dios iba a circuncidar el corazón del hombre. O sea, es que es impresionante. Todo lo que le pasó a Israel físicamente apuntaba a un acto espiritual que el Señor iba a darnos a conocer ahora con la iglesia. Entonces lo que está diciendo es, los judíos, Abraham fue circuncidado ya anciano, creo que tenía 90 años me parece, sí, no recuerdo. Moisés, Moisés sí fue circuncidado temprano porque venía de ahí, pero por lo general eran circuncidados, por lo menos Abraham fue circuncidado ya viejo. De ahí en adelante se dio la orden que se circuncidaran. Hubo momentos donde no se pudieron circuncidar y creo que después del desierto volvieron a hacer una circuncisión, ¿sí? Y fue tremendo cuando van a entrar a la tierra prometida. Pero todo esto significaba, hermano, una limpieza, una pureza, hablando de que el ser humano es sucio, corrupto, así como el prepucio. Y entonces, por esa circuncisión marcada, entonces los judíos que creían un pueblo especial, porque levantaban la cabeza frente a los demás y los llamaban: ustedes son paganos, ustedes son gentiles perros. Y tan es así que ellos no se juntaban con los gentiles, no comían con los gentiles. Es más, cuando el Señor hace el templo, y es bien impresionante el templo que hace Salomón, y luego Herodes lo reconstruye y todo, el Señor da misma la orden y dice: ¿sabe qué? Pongan una especie de pared para que cuando, obviamente el Señor dio oportunidad para que los gentiles vinieran, y eso se llamaba proselitismo, era ir y ganar gentiles para el pueblo de Israel, pero inmediatamente tenían que circuncidarlo. Pero aún así había un patio especial en el templo para los gentiles, y ellos están ahí. ¿Por qué? Porque todavía son una raza inferior, no es igual a los judíos. Por eso los judíos se creen hermanos y todavía los super, porque Dios los eligió. Entonces imagínense el problema que había en esa época cultural, y ahora cuando ellos comienzan a aceptar la fe, y precisamente el Salvador, el Mesías, viene por Israel, nuestro Señor Jesucristo viene de la nación de Israel, había ciertos resquemores para venir, y cuando llegaban, todavía, acuérdense a Pedrito, ¿no? Pedro todavía en Gálatas capítulo 2 tenía ese problema, y entonces él de alguna manera, cuando estaba aquí con los gentiles, pues bueno, ya somos libres, ya hablamos eso de que no hay problema con ellos, puedo comer con ellos, juntarme con ellos. Pero cuando venían los judíos creyentes, dice que él se retraía y se venía para acá y ya no quería hacerse con ellos, porque todavía estaba esa cosita de que son una raza inferior, de que no son judíos y que todavía... ¿Por qué? Porque yo soy circuncidado y él no. Y había ese problema todavía. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, que es lo que nos va a dar. Y el punto número 3 es que la manifestación de la gracia de Dios es que el Señor nos dio, en este caso, la reconciliación. Dice esta versión, el versículo 12: en ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ustedes. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, como esto era así, la circuncisión hecha en la carne, eran llamados circuncisos, versículo 11, por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne. Pero mire lo que dice aquí la última parte del versículo 11. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Eso me llamó la atención. Porque los judíos, ¿de qué se enorgullecían? Se enorgullecían de tener la circuncisión. Pero el Señor les está diciendo aquí por boca del apóstol Pablo: sí, pero en la carne, en la mano. Es decir, algo humano, algo físico. Pero ¿qué pasa? No es espiritual. ¿Sabe qué pasó con Israel? Llegó un momento donde Israel pensaron que la espiritualidad era el hecho de ser circuncidados. Y ese es el peligro. Porque muchas veces, en nuestro tiempo, pensamos que la espiritualidad es llegar a ser miembro de una iglesia local. Pensamos que la espiritualidad es de pronto tener una membresía o estar en una iglesia. Pero hermano, ¿qué del corazón? Dios mira, es el corazón. Amén. Usted puede venir muy bonito de acá y yo puedo estar elegante tal vez para usted en esta mañana, pero el corazón, eso es lo que Dios está mirando, y a la larga eso es lo que vale. Nosotros mirando ahora, estamos en el seminario mirando Hebreos, y estamos viendo esta semana capítulos 3 y 4, y es impresionante lo que uno ve allá, porque las advertencias que aparecen precisamente, yo sé que es duro lo que voy a decir, pero las advertencias que aparecen en Hebreos precisamente es porque dentro del pueblo cristiano siempre han habido personas que creen que son y no son. Y al final van a apostatar. Al final van a apostatar. Obviamente dentro del pueblo cristiano también encontramos personas que, siendo de Dios, regenerados, van a abandonar por un poco de tiempo la fe. Que pareciera que uno ve que apostataron, pero no, ellos van a volver, porque si son regenerados verdaderamente, aunque abandonen por un tiempo, van a volver, y antes de que se mueran van a reconciliarse con Dios, porque son de Dios, y un justo no se puede perder. Pero el punto que quiero ver es que hay gente dentro de las iglesias que creen que son y no son. Ahí donde entonces viene lo que Hebreos nos dice, y aún Pablo nos dice una y otra vez: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y nos toca, hermanos, hacer esa tarea, no para que usted dude de su salvación, pero sabe que a veces es hasta bueno. Tiene uno que revisarse y examinarse: bueno, Señor, ¿soy o no soy? Mirándome en la Escritura, Señor, ¿estoy dando pasos que verdaderamente hablan de que soy regenerado o no? Pero yo le digo otra vez, una persona que está muerta espiritualmente, se lo decía a mi esposa esta mañana, porque otra vez aquí la fiestica, y yo solamente estaba ahí a las 5 de la mañana, y yo le oraba al Señor ahí y le decía: Dios mío, yo no puedo hacer nada, solo tú lo puedes hacer. Y cuando estaba en esas, hermanos, sentí una moto ahí, luego fuimos a mirar y era la policía, y yo no la llamé, pero alguien llamó, y después me fui a orar y yo le decía: Señor, y saber que esta gente está muerta, por eso pueden pasar toda la noche y no dejar dormir, porque, hermanos, es triste, uno no puede dormir. No, yo paso, ahí sí, yo no sé si noche de perros, pero porque es que yo me duermo, y luego viene Darío Gómez, me despierta, y luego estoy y me duermo para el otro lado, y luego viene, bueno, todos los cantantes que ni sé cómo se llaman, y me despiertan, y otra vez, y yo ahí bueno, pasa uno muy mal. Y entonces, hermanos, luego salgo yo acá, creo que eran las 6, salí yo ahí y estaban bajando, y yo miraba a unos muchachos, unos jóvenes ahí, y me dio una tristeza en mi corazón. O sea, de entrada como que uno quisiera reclamarles, pero luego me dio una tristeza, y yo decía: Señor. Y le dije a mi esposa: si nosotros no hubiéramos sido alcanzados por la gracia de Dios, estaríamos ahí, muertos de nuestros delitos y pecados. Pero si yo estoy aquí preparándome, Señor, para un culto, solo es por tu gracia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque una persona sin regeneración, impía, así esté en una iglesia, no puede.
leer la Biblia. Y cuando la lee no la entiende. No puede orar. Y cuando ora, no quiere volver a orar. No puede venir a un culto. Y si vienes por la familia, quiere escapar cultos. No puede hacer nada para Dios. Pero invítenla al estadio, invítenla a vacaciones, invítenla allí a la fiesta, al cumpleaños. Inmediatamente, pastor, yo no voy al culto porque tengo un cumpleaños. Y la más emocionante que es un culto. Y yo entiendo. Está muerto espiritualmente. ¿Por qué estoy diciendo esto, Señor? Por Israel. Quiero hablarle en este momento entonces de que estos gentiles o estos inconversos carecían de 5 cosas. Y ahí pudiera quedarme en esta mañana, pero se las voy a mencionar. Número 1, estaban, y esto es lo más cruel, separados de Cristo, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando yo miré eso, yo me quedé como estupefacto y dije, ¿quién es Cristo para mí? Cristo lo es todo. ¿Cómo estaba esta gente? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire y de sus propios deseos, estaban sin Cristo. ¿Cómo estaba yo antes de venir a los pies del Señor? Estaba sin Cristo. No lo voy a leer, pero usted después puede leer Romanos 8, 35 al 39, que lo cantamos ahora en 2 canciones. Cuando dice Pablo, ahora pues, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo alto, ni el futuro, ni lo porvenir, ni nada me podrá separar de Cristo. Llegar a esas conclusiones solamente lo puede hacer una persona que antes estuvo sin Cristo. Y que cuando descubre quién es Cristo, porque antes, hermano, dice ustedes estaban sin Cristo, antes estaban separados de Cristo. El pecado nos había separado de Cristo. Antes de usted llegar a ser regenerado, antes de yo llegar a ser regenerado, estaba, mire, no importa la iglesia donde usted iba. Si usted no había sido regenerado, es decir, no había nacido de nuevo, usted estaba separado de Cristo. Y toda la gente que ha muerto, no importa si es familia suya, separados de Cristo, están en el infierno y siguen separados de Cristo. Pero esta gente estaba separada de Cristo como tú y yo estábamos separados de Cristo. Es decir, la vida misma no estaba en nosotros. Y sabe, y así vivíamos. Y ahora usted entiende por qué esta gente les complace una rumba, les complace drogarse, les complace tener su cuerpo lleno de alcohol, o solamente satisfacción en el sexo, o qué sé yo, el dinero. Pero eso es momentáneo, pero llegan a un aburrimiento que al final se suicida porque tienen tanto dinero que agarran todo y van todo y se meten en todo, pero luego están vacíos porque no tienen la vida que es Cristo. Pero tú y yo, así no tengamos nada material en esta tierra, lo tenemos todo, que se llama Jesucristo. Amén. Ellos estaban sin Cristo. Número 2, estaban sin ciudadanía, es decir, no eran considerados pueblo de Dios. Dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel. Y aquí está hablando quizás a Jerusalén. Eran ciudadanos, y por ser ciudadanos de ese Jerusalén, ahora hay una Jerusalén espiritual, y que hemos sido ciudadanos, somos ciudadanos, es decir, pertenecemos a un pueblo. Usted después lo busca, pero en primera, no he podido leer Primera de Pedro 2, 9 al 10, eso ya lo quería leer y no lo leyó, tampoco lo va a leer hoy. Primera de Pedro 2, 9 al 10, dice que nosotros ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los gentiles, eso es lo que éramos nosotros. Hermano, antes de la conversión, usted no pertenecía al pueblo de Dios. Número 3, estábamos sin pacto. Aquí dice la versión, y ajenos a los pactos de la promesa.
Es decir, Dios se ha revelado por medio de pactos. Y hay un pacto que Dios hizo con Adán, el cual fue violado, llamado pacto de obras. Hay un pacto de gracia que luego se reitera con el pacto con Noé, con Abraham, pacto de la ley, y luego el pacto con David. Y se promete el nuevo pacto, y luego Jesucristo viene y trae el pacto de la gracia. Es decir, a Israel, a los judíos se les prometió los pactos, y en esos pactos, es decir, Dios trata con ese pueblo, le había dado una esperanza de redención que era el Mesías. Y entonces ellos tenían esa esperanza porque hacían parte de ese pacto. Ser de Israel es ser parte de los pactos, del pacto de la promesa que iba a venir el Mesías, es decir, esperaban la salvación. Hermano, cuando dice aquí que Israel pertenecía al pacto de la promesa, lo que está diciendo es, para Israel había salvación. Desde Adán a todos los judíos, ellos miraban al Mesías, la promesa, había un pacto, Dios les prometió que iba a enviar un Redentor, y entonces cuando ellos miraban y confiaban, va a venir un Redentor, y cuando ellos sacrificaban ese cordero, hermano, usted va a creer que ellos estaban esperanzados. Ay, este cordero me va a llevar los pecados. Eso es lo que ellos estaban pensando. Cuando ellos traían el cordero, estoy hablando de los que tenían verdadera fe. Cuando ellos traían los corderos, ellos estaban mirando en el cordero al Mesías. Ellos estaban mirando en el cordero al Salvador. Y ellos sabían que esperaban un Redentor y que ese cordero tipificaba a ese Redentor. Así que ellos fueron salvos por la fe, igual que nosotros. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Nosotros estamos ya acá, a este otro lado, miramos hacia la cruz. Y tú y yo somos salvos por la fe al mirar hacia la cruz. Y cuando leemos el antiguo pacto vemos cómo esta gente literalmente hacía sacrificios que se cumplieron en Jesucristo, y para nosotros se nos aclara mucho más. Ahora que estamos leyendo Hebreos y vamos a comenzar a ver todos esos sacrificios, vamos a darnos cuenta, hermano, la fe que esta gente tenía en el Cordero de Dios. Porque sin Cristo no hay salvación, y es a través de la fe. Entonces estaban también sin un pacto, es decir, no había amistad, estaban sin esperanza, no tenían ninguna promesa del Mesías, y número 5, estaban sin Dios, es decir, no tenían al Dios verdadero. ¿Saben qué tenían entonces? Porque eso es lo que dice el texto: estaban sin esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Agárrese de acá, y si alguien me está mirando por Facebook Live o por YouTube y es católico o tiene otra religión, agárrese de acá, porque le voy a soltar esta. Cuando dice Pablo aquí que estaban sin Dios en el mundo, no se refiere a la gracia común, que lo he compartido estos días por el Evangelio Express, porque Dios es el creador de todas las criaturas, y Dios va a seguir sosteniendo a todas las criaturas, y Dios le va a dar oportunidades a todos los hombres, y lo va a bendecir materialmente a todos los hombres, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. El punto que está tratando Pablo era que estaban sin Dios, el Salvador. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es regenerada, está sin Dios en el mundo. Puede tener religión, y el problema, y ahí entran muchos familiares de mi esposa, es que ellos dicen: ay, Dios está conmigo, ay, yo le pido a Dios y Él me da. Eso es cierto, pero naturalmente, pregunto, espiritualmente, ¿está con Dios? No. ¿Por qué? Porque lo que tienen es una religión, y lo que tienen es una idolatría, puros ídolos. Es más, lo que ellos pretenden saber de Dios se los enseñó la religión, y por eso lo que tienen es idolatría. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que lo único que saben de Dios es lo que les enseñó ese pastor, que está desenfocado, y lo que tienen es idolatría. Cuando la Biblia habla de Dios, aquí está hablando del Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Y estar con Dios es tener al Dios bíblico, al Dios de la Biblia, conocer el Dios que habla la Biblia. Es impresionante, pero gran cantidad de esta gente que dicen ser cristianos ni siquiera han leído la Biblia de pasta a pasta. Cuando un hijo de Dios que ha sido regenerado, la prioridad es la palabra de Dios. No es para jactarme, y no me quiero jactar, y Dios conoce mi corazón, pero mi esposa y yo dijimos: este año vamos a leer la Biblia 2 veces. Y lo vamos logrando. Nos tocó doblarnos en la lectura,
pero lo vamos logrando. Y ya le dije, y para el próximo año no voy a poner más planes de lectura. Voy a comprar una Biblia y voy a volver a hacer lo que siempre me gusta hacer con las Biblias. De principio a fin, coger y subrayarlas porque me está haciendo falta. Coger y sentarme por lo menos una hora o quedarme en un capítulo y subrayar y mirar cada pasaje y dejar que Dios me hable a través de la Escritura, y así conocemos a Dios. Estaban sin Dios. Y luego el apóstol Pablo ve, ya me quedé aquí, no importa. Ahora hace un cambio. Pero los cambios preciosos. Versículo 13. Entonces, sí, 5 cosas. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, no había esperanza, y estaban sin Dios en el mundo. Hermano, ¿puede una persona congregarse en una iglesia y estar sin Dios? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Y para dónde va? Para el infierno. Yo no le voy a dar esperanzas. Ahora estamos mirando Hebreos. Lo que el apóstol o el que escribió Hebreos quiere enseñar es no dar falsas seguridades. Hoy día los pastores le dan a la iglesia falsas seguridades, que porque hicieron una oración de fe, que porque repitieron, que porque se bautizaron, que porque usted lleva mucho tiempo aquí en la iglesia y usted es un hijo de Dios. No, eso no garantiza nada. Judas se perdió ahí, ni siquiera alcanzó a llegar a la cruz. Jesús va a decir: no te conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. Por eso alguien dijo: lo peor que le puede pasar a un hombre es perderse detrás del púlpito. ¿Y cuántos van al infierno? Pero mire el cambio ahora. Déjeme, yo le leo otra vez versículos 13 al 16. Pero ahora, sigue ese pero, el mismo pero del 4, estábamos como muertos en delitos y pecados, pero Dios en su misericordia. Y ahora está diciendo, como que vuelve a retomar: acuérdense ustedes que estaban así, gentiles, ustedes los gentiles no eran nada, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vuelve a retomar, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces aquí viene el punto, que es que ahora Cristo cambió todo. Es decir, nosotros ya no estamos lejos de Dios, sino que estamos cerca. Le está diciendo a los gentiles: ustedes antes se sentían como excluidos, ahora ya no. Vamos al versículo 13 y quiero leerlo en esta versión porque me gusta mucho. Dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mi amado hermano, cuando dice que estaban lejos y cerca, es muy importante que entendamos eso. No estaban cerca, y ahora va a decir por qué: por el rito religioso de los judíos, lo que ya dije, parte de la circuncisión, y ahora va a venir parte de unos ritos religiosos que ellos tenían. Estaban excluidos, los veían lejos, los judíos los veían lejos. Pero ahora dice: en Cristo, y es en Cristo han sido hechos ¿qué? Cercanos. Ahora, escuche otra vez y vuelvo y aclaro el punto. Cuando dice que estaban lejos de Dios, escúcheme hermano, que esto es importante. No quiere decir que Dios no tenía una gracia común para ellos. Porque otra vez Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Mi hermano, escuche, Dios es el creador y los hombres somos la criatura. Y la Biblia me dice que Él sostiene la creación, que Dios le provee a la creación. Por eso si alguien se levanta a decir: mire cómo Dios me bendice porque tengo casa, carro y beca, sí es cierto, porque Dios le dio. Tiene un buen trabajo, tiene un buen hogar, tiene harto dinero, está bendecido materialmente. Obvio, Dios se lo dio en la gracia común. Mi pregunta es: ¿Dios ya lo hizo cercano? Porque aquí ya está hablando de la salvación, de la vida espiritual. Ustedes que estaban lejos,
Ahora han sido hechos cercanos, es decir, por medio de Jesucristo ahora tienen comunión conmigo. Esa cercanía es que los hace parte de su familia. Esa cercanía es que ahora ellos pueden tener comunión con Dios. Esa cercanía es que ahora ya no son extraños, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 14. Todo esto por la sangre de Cristo, ¿no? Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, y otra vez, la sangre de Cristo no fue derramada para todos. La sangre de Cristo fue derramada para aquellos a los cuales Dios hizo cercanos. ¿Y quiénes son ellos? Los creyentes. Pero aquí quiero decirles algo, y vamos para allá, es lo siguiente. Que los judíos no se levanten ahora a creerse que todos los judíos son el pueblo de Dios. Porque lo mismo, ellos llegaron a tener el rito, pero aún teniendo el rito de la circuncisión, y como vamos a ver ahora, de todos los mandamientos que cumplían, aún así ellos estaban lejos de Dios, por su corazón incircunciso. Pero en Cristo, si los judíos están en Cristo, son hechos cercanos. Si los gentiles están en Cristo, son hechos cercanos. Eso es lo que está diciendo. 14, porque Él es nuestra paz. Y no me voy a demorar acá, pero quiero decir, cuando habla de nuestra paz, está hablando de la reconciliación. Es decir, tanto gentiles como judíos fueron reconciliados con Dios, tuvieron paz para con Dios. Romanos 5.1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y luego habla de la reconciliación, Él nos reconcilió haciendo la paz. Es decir, el hombre, tanto, y esto es bueno aclararlo, tanto judíos como gentiles estaban en enemistad con Dios. Y la cruz, ¿qué hizo? Los hizo reconciliarse con Dios. A todos, no, a los creyentes. A los creyentes, a los que están en Cristo. Esa palabra, esa expresión en Cristo es muy importante. Porque está diciendo ahora en Cristo, es decir, un judío al estar fuera de Cristo, un gentil al estar fuera de Cristo, no entra aquí. Pero si un judío está en Cristo, si un gentil está en Cristo, entonces es ellos cercano. Y entonces ahora ¿qué tiene? La reconciliación con Dios. Y cuando tiene la reconciliación con Dios, mire el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Paz es que nos reconcilió, hay paz con Dios, ya no somos enemigos, ya no estamos en guerra. Que de ambos pueblos, este es el otro punto, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora note lo que el Señor está haciendo en Cristo, de ambos pueblos. ¿Cuáles son los dos pueblos? Judíos y gentiles. De ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno. ¿Y cómo lo hizo? Al derribar la pared que los separaba. Y ahí donde entra, quizás algunos creen que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al templo, que había una pared en el templo de separación, separaba a judíos de gentiles en la adoración al templo. Y entonces lo que está diciendo es que esa pared fue derribada para que ahora tanto gentiles como judíos puedan entrar y ser uno, un pueblo. Note, hay dos pueblos, había dos pueblos, judíos, el pueblo de Dios. ¿Por qué digo eso? Es muy importante aclararlo, porque los judíos eran, no son, eran el pueblo de Dios. Ahora no son el pueblo de Dios. Yo sé que los que me están viendo, o aquí no, pero los que me están viendo, que son dispensacionalistas, van a decir que los judíos son el pueblo de Dios, porque eso nos enseñaron a nosotros. ¿Sabe qué nos enseñaron a nosotros? Israel es la niña de Dios, de los ojos de Dios. Israel es el pueblo especial de Dios. Obvio, pero era una tipología. Escuchen, era una simbología, una tipología para hablar de la iglesia, que era el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? De los dos pueblos, judíos y gentiles, que entraron en Cristo. Ellos son ahora el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. El pueblo de Dios eres tú. El pueblo de Dios soy yo, que soy creyente, es la iglesia. Aquí ya no importa gentil y ya no importa judío. Si un judío, así tenga la ley, como llaman ellos la Torá, así la tengan, y quieran obedecer los 10 mandamientos, si ellos no están en Cristo, bailas, no son. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces esa pared fue derribada, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, ¿cómo fue que hizo esto? Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. ¿Por qué? Porque entre ellos había enemistad. ¿Y por qué? La ley de los mandamientos expresaban ordenanzas, es decir,
Y esto es lo que tiene que ver no solamente con el rito, sino que también como pueblo de Dios había una ley que era civil y había una ley que era religiosa o ceremonial, y entonces ellos cuando practicaban todas estas leyes se creían de lo súper. Y como los demás no tienen esa ley, entonces eso hacía que fueran enemigos. Pero dice que el Señor derribó esa pared con su sangre, abolió en su carne, es decir, con su muerte, las enemistades, es decir, esas enemistades que venían de la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear. ¿Para qué lo hizo? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Ve? Esto es muy claro. Y esto es tan claro que si el dispensacionalismo lo entendiera, y quiero decirle algo, nosotros somos de la teología pactual, es decir, creemos que Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Antes era Israel, ahora es la iglesia. Pero los dispensacionalistas, y hay algunos reformadores o reformados que son dispensacionalistas, leves pero lo son, ¿qué es lo que ellos creen? Ellos creen lo siguiente: Israel es el pueblo de Dios, ha sido el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero como Israel rechazó a Jesús, escuchen lo que ellos dicen, entonces ¿qué hizo Dios? Hizo una especie de paréntesis, y en ese paréntesis metió la iglesia. Ahí está el paréntesis. Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es un paréntesis, y cuando Cristo venga y se rapte a la iglesia y honra a la iglesia, será raptada. El paréntesis se lo llevará el Señor, pero luego el Señor vendrá otra vez, y en ese milenio entonces Dios trae a su pueblo, y en ese milenio Israel se va a convertir todo, porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Así creías tú, sí o no? Y así creía yo. No, Señor. La oportunidad para Israel es la misma oportunidad para el gentil. O recibe al Señor ahora, antes de morir, para ser el pueblo de Dios eternamente y para siempre, o no son pueblo de Dios. Eso es lo que dice el versículo, y otra vez clarito, verso 15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Escuche, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cuántos pueblos ve ahí? ¿Ve a Israel y luego ve la iglesia? No, el Señor de los gentiles y de los judíos tomó e hizo un solo hombre, un solo cuerpo. Se llama el cuerpo de Cristo. Y luego lo vamos a ver en la metáfora que él va a poner más adelante, que va a hablar de la metáfora de la familia, y luego habla de la metáfora del edificio, pero eso ya me va a tocar verlo la próxima. Ya yo sigo acá para terminar esta parte porque me parece muy fundamental. ¿Qué más pasó en esa reconciliación? Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Esto es muy importante, y mediante la cruz reconciliar con Dios, es decir, cada pueblo se reconcilió con Dios. Los gentiles se reconciliaron con Dios, los judíos se reconciliaron con Dios, y una vez los judíos y los gentiles en Cristo se reconciliaron con Dios, entonces dice que Él los reconcilió en ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Otra vez habla de un cuerpo, y vuelve a traer los miembros de un solo cuerpo, y usa la metáfora del cuerpo para que entendamos, ese cuerpo es la iglesia, ese cuerpo son los creyentes. Y termino, a esto se le llama las buenas nuevas de paz. Versículo 17 y versículo 18, a esto se le llama las buenas nuevas de paz, y yo continúo dentro de 8 días mejor el tema. Y vino, verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz. Aquí es el evangelio, y anunció el evangelio de paz, el evangelio de la reconciliación, porque el evangelio de la paz es el evangelio de la reconciliación. Y entonces después de esto dice que vino Jesucristo y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La salvación entonces de la cruz se dio para los judíos que se creían cerca y para los gentiles que se veían lejos. Y él dice, y el evangelio va para todos. Y hermano, y eso es así. ¿Qué quiere decir entonces ahora? Que el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es para todas las naciones. El evangelio debe predicársele hasta al perro y al gato. Estoy hablando simbólicamente, ¿no? O sea, a todos. Pero Dios, de judíos y gentiles, cuando el evangelio le predica a todo el mundo, Él va a acercarlos. ¿Quién es el que los acerca? Dios. Dios los acerca. ¿Y cuál es la entrada? Jesucristo. Jesucristo es la entrada. Lo que dice el 18. Porque por medio de Él es Cristo.
los unos y los otros. Otra vez vuelve a hablar y por favor, yo no veo a los dispensacionalistas acá, ¿cómo van a hacer con este pasaje? Los dispensacionalistas van a tener que entender que ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Porque dice otra vez, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos? Los judíos. ¿Y quiénes son los otros? Los gentiles. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ahí está un texto de la Trinidad, si quería encontrarlo. Un texto trinitario. Y es lo que dice, porque por medio de Él es Cristo. Los unos y los otros, que es el pueblo de Dios, tenemos acceso ahora por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. ¿Vio la Trinidad? Es decir, la obra salvífica es de los tres, como veíamos al comienzo. Porque el Padre elige, porque el Hijo reconcilia y el Espíritu Santo sella. Entonces lo que está diciendo acá es, sin Cristo, nosotros antes estábamos en la olla, en la bancarrota, o périmamente perdidos. ¿Por qué? Porque estábamos sin Cristo. Pero dice ahora, pero por medio de Él, pero por medio de Cristo, oh Santo Dios, los unos y los otros tenemos acceso, tenemos entrada por un mismo Espíritu. No hay dos espíritus, por un mismo Espíritu. ¿Y por qué así? Porque esto habla de la regeneración. Hermano, tiene que haber sido regenerada la persona por medio del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda habitar en esa persona y para que el Espíritu Santo pueda guiar a ese regenerado ahora por medio de Cristo al Padre. Es decir, Cristo en la cruz. ¿Y por qué al Padre? Porque el Padre vino a buscarnos. El Padre vino a buscarnos y envió a su Hijo para buscar a su pueblo. El Padre determinó tener un pueblo desde la eternidad, como veíamos en Efesios 1, para bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entonces Él escogió a ese pueblo. Y entonces envió a Jesucristo, es decir, sin Cristo no hay pueblo. Y Cristo viene y redime al pueblo de Dios. Pero entonces se necesita la intervención del Espíritu Santo para regenerar aquel pueblo de Dios, al que el Padre escogió y por el cual Cristo murió. Ahora el Espíritu Santo viene y hace una obra regeneradora, cambia su corazón. ¿Y qué es cambiar el corazón? Le da habilidad espiritual. Hermano, ese es el cambio de corazón. No va a pensar que es que el Señor ahora le quitó algo y le puso algo. No, estamos hablando espiritualmente. Es decir, una persona muerta espiritualmente no tiene habilidad para buscar a Dios. Ella solo puede, muertos en delitos y pecados, seguir la corriente de este mundo bajo el príncipe de la potestad del aire y sus deseos. Es lo único que puede hacer. Cuando el Espíritu Santo viene y regenera a una persona, lo habilita, es decir, le da vida espiritual, es decir, lo capacita para que ahora sí pueda. ¿Y qué es lo primero que va a poder hacer esa persona? Comprender el Evangelio. Y cuando comprende el Evangelio, ¡oh, miserable de mí, pecador que soy! Voy al infierno. Señor, por favor, extiéndeme tu gracia, tu misericordia. No me dejes, Señor. Oh, yo soy un putrefacto. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, Jesucristo. Por favor, sálvame. Cuando una persona hace eso, fue regenerada. Y luego el Espíritu Santo lo sella y le va a decir, ahora camine conmigo. Ahora lo comienza a guiar en lo que es de Dios. Esta es la palabra, hay que seguirla, hay que hacer esto. Y ya uno camina por, ¡ay, sí Señor, sí Señor! ¿Se le fue todo lo del pasado, del mundo? No, todavía está ahí. Pero entonces con el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Va a fallar? Obviamente va a fallar. ¿Va a poder cumplir la ley perfectamente? No la va a poder cumplir perfectamente, va a fallar. Pero el Espíritu Santo está ahí y lo va a guiar. ¿Y sabe qué? Y como determina el versículo 18, y tiene acceso por el Espíritu al Padre. Es decir, el Padre solamente va a recibir al que el Espíritu lleva. ¿Y por qué lo lleva el Espíritu? Porque Jesús en la cruz murió por él. ¿Y por qué Jesús murió por él? Porque el Padre lo había elegido. Se cierra el círculo. El Padre eligió y ahora los tiene aquí cerca. Se están acercando al Padre. Dígame, hermano, puede una persona, sea judía o sea gentil, si no está en este proceso, llegar al Padre y el Padre recibirlo como su Hijo? No podrá. Así que gloria a Dios y bendito sea el Señor por la gracia que nos ha sido dada, se fue dada a ti, me ha sido dada a mí, y que hoy podemos disfrutar y ver esta palabra de saber que fue una obra de Dios salvífica, que
fue una gracia extendida hacia nosotros, como es el tema que estamos llevando a cabo. Capítulo 2, la manifestación de la gracia de Dios. Vimos hoy número 3, al darnos la reconciliación con el Padre y al darnos la reconciliación ahora con los hermanos. Y quiero terminar con este punto. Si el Señor nos reconcilió, que es parte de la manifestación de la gracia de Dios, será difícil que nosotros nos reconciliemos entre hermanos. Si el Señor nos reconcilió, y vuelvo a tocar el punto del jueves, ¿se acuerda? Si el Señor me perdonó, será difícil yo extender el perdón a los demás. Si el Señor me reconcilió, será difícil yo reconciliarme con los demás, reconciliado arriba, reconciliado abajo. Si fui reconciliado verticalmente, soy reconciliado horizontalmente. Y ese es el veredicto. Así que ya no son dos pueblos que se pelean, las enemistades fueron derribadas. Y vuelvo al punto: ¿será que no se puede reconciliar dos personas que son hijas de Dios? ¿Será que no se puede reconciliar una familia? ¿Será que no se puede reconciliar una iglesia? Unos hermanos cuando peleamos y nos ofendemos. No nos vamos a poder reconciliar si Cristo en la cruz mató la enemistad y nos reconcilió. Dentro de 8 días voy a tocar un punto muy fundamental y lo dejo entonces mejor porque lo quiero ampliar, hermano. La importancia entonces que tiene ahora el pueblo de Dios, la iglesia. Si el Señor hizo así y cogió de los gentiles y cogió de los judíos y a través de Cristo formó un solo pueblo que se llama la iglesia, todo esto nosotros somos participantes de estas bendiciones como pueblo. Hermano, míreme por favor, como pueblo, como iglesia, como pueblo, como iglesia, no individualmente. No individualmente. Y si hay alguien ahí por Facebook Live que me está mirando y no tiene iglesia, arrepiéntase, porque usted no hace parte del pueblo de Dios. El Señor reconcilió un pueblo, no una persona, no una familia, fue el pueblo. Y el Señor va a defender a su pueblo, que se llama la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Por eso estar aquí reunidos hoy es lo mejor que usted pudo haber hecho. Muchos no vienen al culto y se quedan, y el Señor dijo: yo necesito al pueblo. Yo reconcilié un pueblo y el pueblo se llama la iglesia, los reconciliados. Así que usted es el pueblo de Dios. ¿Y cuándo se da eso? Todas esas bendiciones cuando estamos reunidos como iglesia. Pero hoy ya vamos a ver la importancia de la iglesia local. Por ahora dejemos así, vamos a orar.